Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de libros y literatura que se llama Árbol de Letras. Yo sé y soy culpable y lo lamento muchísimo que este 2019 ha estado muy cortico de contenidos en Árbol de Letras, pero por eso cada vez que aparecemos les traigo sorpresas maravillosas, como hoy que tengo un invitado muy especial que se llama Nicolás Buenaventura. ¿Cómo estás? Bien, contento. Nicolás, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar un ratico. Yo feliz de estar aquí. Resulta que Nicolás sacó este libro. ¿En qué años fue publicado este libro? Este año. Se llama Un montón de monstruos y es de mis amigos de la editorial Panamericana que me lo mandaron y resultó que este libro llegó a mí al canal, a la oficina del Canal 13. Yo abrí este libro y básicamente todos nos enloquecimos. Y les voy a contar por qué. Este libro trae al final unos stickers para que cada uno se apropie literalmente de este libro y arme sus propios monstruos y los enfrente y los dibuje y las monstruos también para las monstruos que son maravillosos, es verdad. Bueno, Nicolás, y yo quiero empezar haciéndote una pregunta que digamos que no tiene que ver directamente con este libro y te quiero preguntar es cuando uno busca a Nicolás Buenaventura en internet, uno lo primero que encuentra es El Cuentero. Y Nicolás Buenaventura creció en un espacio de dramaturgia como súper relacionado con todo lo que tiene que ver con la palabra hablada, con la oralidad. ¿Cómo fue para ti ese tránsito a la escritura y qué significa también como dejar de solamente de tener presente la palabra hablada a la palabra escrita? Hay un cuentero maravilloso, se llama don Heraclio Cepeda, y él contaba una historia muy linda. Él dice que cuando él era niño había en el barrio una muchacha muy bonita y él le quería hacer una foto, se llamaba Marcia, y como se llamaba Marcia todos eran marxistas porque estaban enamorados de Marcia. Entonces todos estos marxistas enamorados de Marcia querían estar con ella y él lo que quería era hacerle la foto. Pero él tenía un susto, él decía, de pronto yo le hago la foto un día y al día siguiente es todavía más hermosa. Y entonces la foto la va a detener en una hermosura, pero no va a alcanzar todas las que van a llegar después. A uno le pasa un poco eso entre el cuento contado y el cuento escrito. El cuento escrito queda allí fijo, el cuento contado se transforma, lo cambia a uno. Cuando vuelvo a contar el cuento aparece una palabra nueva, aparece a veces simplemente un silencio nuevo. Yo los cuentos que cuento me los sé, palabra a palabra, cuando los cuento, pero de pronto aparece un sentido nuevo. Hay un cuento que cuento en el que digo, las mujeres y los hombres eran desordados, desordenados. Y eso fue porque un día ocurrió. Se me trabó la lengua y entonces la palabra se desordenó. No fue exactamente esa, luego lo escribí de esa manera. Pero como la vida ella escribe y el cuento tiene esa posibilidad, el cuento contado tiene la posibilidad de que la vida lo siga escribiendo. Una vez fijo, el que lo sigue escribiendo es el lector. Y eso es muy importante porque yo sí creo que quien lee un libro lo vuelve a escribir. Leer es un acto de escritura, leer es un acto creativo. Quien lee un cuento, quien lee un libro está escribiéndolo. Siempre que hablamos de los cuentos contados empieza a llover, es normal, eso no hay manera de tenerlo, porque si uno habla de los cuentos contados cuando no está haciendo sol, pues los pájaros vienen a escuchar y se olvidan de hacer el nido. En cambio, mientras está lloviendo, ellos siguen en sus ocupaciones, no se distraen. Entonces, si llueve un poquito es normal, no hay por qué preocuparse. Entonces, el libro escrito va a una cantidad de lugares a los que yo no puedo llegar, y eso es maravilloso. Esa distancia entre lo oral y lo escrito podría dar lugar a muchas cosas. Se habla, por ejemplo, de que esto es memoria y la palabra es olvido. Y yo creo que es al revés. Un libro se puede borrar, se puede quemar, puede desaparecer, pero lo que a uno le dijeron un día no se le olvida jamás, sobre todo los insultos o cuando lo trataron mal, o de pronto una linda palabra, algo hermoso que alguien dijo, no se le olvida a uno nunca. Es decir, la palabra dicha también es memoria. Pero en tu cabeza la historia ha cambiado, estos monstruos han cambiado. Lo que ha pasado después ha sido la lectura de otras personas que me han cambiado la manera como yo veo el libro. Es verdad,
que en una época de mi vida pintaba monstruos espantosos y me llevaron donde un señor que... Esto es una historia autobiográfica, un poco. Bueno, todo tiene que ver con lo que uno ha vivido. Es decir, en cada historia, la trama de nuestra vida está en el tejido que hacemos cuando escribimos, sí, necesariamente. Bueno, y además que ahorita, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando de algo que a mí me parece súper importante y es cómo uno se apropia de los libros. Y lo estabas diciendo tú también, que una vez está escrito, pues las historias pasan a ser de todos aquellos que los están leyendo. Y pasa además con tu libro que este asunto de los stickers, que a mí en serio me enloquece. Pues, digamos, promueve mucho más eso, que tú te hagas dueño del libro y que ya no sean solamente los monstruos de este niño, sino son mis monstruos también, ¿no? Yo creo que esos espacios del lector son muy importantes en todos los libros y se construyen de maneras muy distintas. Aquí lo hicimos de esa manera. También hay espacios, hay vacíos, hay monstruos pequeñitos que hay que buscar, diminutos, y los que uno ve, cada vez que yo vuelvo a ver el libro, descubro monstruos nuevos que no había visto. Y esos espacios que tienen los libros, yo me acuerdo mucho cuando descubrí Tristram Shandy, los espacios que le crea a uno esa lectura, los mundos a los que lo lleva. O cuando leí Alicia en el País de las Maravillas con las ilustraciones del mismo Lewis Carroll, los espacios que se abren, sí, como son puertas para entrar a otro mundo. Y aquí esa es como la manera de entrar a esa construcción de cada uno con sus monstruos, porque se trata de que uno no mate sus monstruos, de que los pueda de que los pintar. Abraces, los pintes y los abraces. Te quiero preguntar por los lectores. Y la pregunta por los lectores es porque yo me considero una amante de la literatura infantil y yo en serio me enloquezco con los libros infantiles y puedo tener millones. Y mi pregunta es sobre el ejercicio de la escritura. Cuando tienes una idea, piensas una idea sobre algún libro que quieres hacer, ¿defines que es un libro infantil? Es decir, piensas, esto es un libro para niños, lo que voy a escribir. ¿O piensas en un público general o no sé, eso, como el escritor piensa para quién está escribiendo su libro? Yo creo que el escritor piensa tanto como piensa el libro. Hay que entender que un libro se piensa a sí mismo adentro de uno. Esto parece un poco difícil de entender, pero cuando uno escribe uno lo ve. El libro se va haciendo en uno, se va construyendo él en uno mismo. Y el libro se va pensando para mucha gente y para muchos lectores. Hay una necesidad detrás de cada libro. Eso es una trampa en la que se ha metido el mundo contemporáneo, de que los escritores eligen para quién es tal libro, de que los editores eligen para quién es tal libro. Uno no tiene derecho a elegir los lectores. Son los lectores los que eligen los libros. Son los lectores los que escogen qué libro quieren y para qué y en qué momento. De eso se trata. No se trata de que uno escoja a sus lectores ni de que escriba para unos lectores elegidos sobre otros. Cada uno de los libros que escribo es para todo el mundo. También fue un libro un poco, escuchando lo que me estás contando en este momento, un diálogo con Nicolás de 7 años o de 8 años. Te hacías preguntas, me estás diciendo, claro, también eran los monstruos que tú pintabas. Y te lo pregunto también, amarrando la otra pregunta que era una de las finales, pero la traigo ya y es, ¿será que los libros también nos sanan de alguna manera? Interesante pregunta. Bueno, una por una. Me acuerdo que un día estaba en Cusco, había ido a contar cuentos, y estaba pasando por el mercado y de pronto oí un canto extraordinario. Era un canto, una mujer empezaba con una nota muy grave y de pronto iba subiendo, de pronto la cortaba, luego otra nota, la cortaba, otra nota, y grandes silencios, respiraciones. Entonces yo me metí y de pronto vi una mujer, una vieja extraordinaria, grande, estaba cantando estos cantos frente a dos estadounidenses, un hombre y una mujer. En un momento dado ella terminó, la mujer estadounidense intentó cantar, le preguntó si estaba bien, ella no dijo nada,
le pagaron y detuvieron la grabadora o el aparato con el que estaban grabando esos cantos y se fueron. Y yo me acerqué y le dije qué estaba haciendo y ella me dijo, un canto que cura. Y yo le dije, ¿eso es un canto que cura? Y me dijo, sí, es un canto que cura. ¿Y qué pasó? Pues me lo compraron y yo se los vendí. Ah. ¿Y ese canto cura? Y me dijo, también puede enfermar. Y yo le dije, ¿y usted les dijo eso? Y él me dijo, no, ellos solamente querían un canto que cura. Okay. El fármacon, como lo llaman los griegos, que es el remedio cura, pero también mata, cura y enferma. Hay libros que lo pueden enfermar a uno. Yo me acuerdo cuando leí Memoria del subsuelo de Dostoyevsky. Me enfermó ese libro. Me enfermó, yo todavía sigo esa enfermedad. Hay una cosa que a mí me parece importantísima de entender. En todo caso, para mí es algo fundamental. Es esa idea de que a uno lo cura el libro, de que a uno lo cura el médico. Y esa es una idea muy limitada, cuando uno se da cuenta de que cada uno es capaz o no de construir su placer. Y es en la relación con el médico, con el remedio, que uno es capaz o no de curarse. Y es en la relación con el libro que uno es capaz o no de encontrar ese placer literario, o con la película que uno es capaz o no, pero uno se cura, no lo curan. Y uno encuentra el placer, no se lo dan. Muchísimas gracias en serio por este ratico. Bueno, y ustedes, en serio, este libro es una oportunidad maravillosa para conocer más de literatura colombiana, de escritores colombianos, y además para que conozcan ustedes también sobre sus monstruos. Así que, por favor, Un montón de monstruos es un libro súper recomendado. Vayan y lo consiguen. Si ya lo conocen, escríbanme aquí en los comentarios y hablamos un ratico. Y recuerden suscribirse a este canal para que Árbol de Letras siga creciendo. Chao.